Las miles de personas que llegaron a despedir los restos mortales de Alexei Navalny sorprendieron al mundo y también al Kremlin. Pese a las advertencias del gobierno ruso, una multitud llegó hasta la iglesia de Moscú y según reportes hay decenas de detenidos. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: los restos del más feroz crítico del Kremlin, Alexei Navalny, descansan en un cementerio de Moscú. Miles de personas llegaron a la iglesia desafiando a la policía antidisturbios rusa. Navalny falleció en condiciones aún desconocidas en una prisión de máxima seguridad. Estados Unidos anuncia que hará llegar por aire ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La ONU viene advirtiendo sobre una hambruna. Asegura que 2 de cada 4 cazatíes están al borde de la inanición. Y la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, finaliza su gira por 4 países latinoamericanos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La producción, consumo y tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa alcanzan máximos históricos. Contra todo pronóstico y desafiando al gobierno ruso, miles de personas llegaron a la iglesia de Moscú a despedir a Alexei Navalny. Pese a las advertencias del Kremlin y también el despliegue de la policía antidisturbios, llegaron en masa a rendirle un homenaje al más prominente opositor ruso, muerto en circunstancias aún no aclaradas en una cárcel de alta seguridad en el Ártico ruso. Organizaciones de derechos humanos denunciaron al menos 67 arrestos en el funeral. Una multitud de personas corea «Rusia será libre» mientras hacía fila frente a la iglesia de Moscú, en donde se celebró el funeral de Alexei Navalny. El activista anticorrupción, que antaño impulsó grandes protestas en contra del gobierno ruso, nuevamente llevó a miles de personas a las calles tras su muerte para despedirse de él, a pesar del bloqueo policial y del riesgo de ser arrestados. Aquí hay unas 10.000 personas. Nadie tiene miedo. Venimos aquí porque queremos honrar la memoria de una persona que no le tenía miedo a nada. Es importante ver a tanta gente que está de acuerdo en que lo que pasó es terrible y que somos muchos. Las autoridades prohibieron una ceremonia pública tradicional y el Kremlin advirtió contra lo que pudieran ser protestas fuera de la iglesia. Dentro del templo, la familia y los amigos de Alexei presentaron sus últimos respetos, antes de que el ataúd fuera transportado a un cementerio a orillas del río Moscova. Donde los padres de Navalny se despidieron de él. La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, no estuvo presente en el funeral. Vive fuera de Rusia y teme ser arrestada si regresa. Navalnaya publicó la despedida de su marido en redes sociales, donde dio gracias por 26 años de felicidad absoluta y prometió continuar con el trabajo de su esposo. De su funeral, al que no estaba permitido asistir, había una advertencia concreta de parte del Kremlin para quienes asistieran a esa concentración de gente no autorizada. El periodista Javier Cuesta nos amplía los detalles desde Moscú. Javier, saludos. Y decíamos, pese a las advertencias del Kremlin, miles de personas llegaron a despedir los restos de Navalny y hubo arrestos. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué le tiene miedo el gobierno ruso? Así ha sido, una riada humana ha ido a despedir al opositor ruso Alexei Navalny hoy en el barrio de Marina, donde vivía el opositor. El Kremlin ha intentado evitar que se formase una gran manifestación con el pretexto del funeral, porque Putin lo que teme es una revolución como lo que pasó en Maidán, en Ucrania, hace 10 años, o en los países de África hace también unos 10 años, la década pasada. El Kremlin ha rodeado la iglesia y el cementerio con un gran dispositivo policial, con cientos de policías, cuyo objetivo ha sido controlar que no hubiera protestas ni ningún acto contra el gobierno. Asimismo, también han cortado Internet, ha sido imposible comunicarse para evitar cualquier coordinación entre los opositores.
Sin embargo, todo ha sido una protesta pacífica. Nadie ha coreado nada contra el gobierno que fuera motivo para que interviniese la policía, y todo el mundo ha preferido por la opción pacífica. Sin embargo, el Kremlin, por supuesto, ha intentado evitar que esto derivase en una gran manifestación que pudiera hacer un efecto llamada y traer a más gente a protestar contra el gobierno. Y hasta ahora también hay reportes de detenidos en el lugar. Javier, la viuda de Navalny ha prometido continuar con su lucha. ¿Qué papel podría desempeñar ella en la oposición rusa en medio también de la represión? Sí, Yulia Navalnaya es una figura que acaba de emerger como ya no es solo la viuda de Alexei Navalny, sino también ella se ha postulado como una nueva opositora al Kremlin. Aquí hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, ella mismamente lo ha dicho, es una opositora, no es la líder de la oposición, aunque tiene un papel bastante simbólico y puede atraer en torno a ella al resto de disidentes como un símbolo de todo lo que ha sido el sufrimiento sufrido por los disidentes por culpa del Kremlin. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ella no ha participado hasta ahora activamente en la política. Acompañaba a su marido, tiene mucha experiencia política, pero no es, por ejemplo, el caso de la disidente bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya, que sí se postuló a unas elecciones y fue votada contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y tiene cierta legitimidad. De momento, Navalny ya sí que ha conseguido ilusionar a la oposición, pero está por ver si consigue ampliar esto y calar dentro de los rusos, porque va a tener muy difícil hacer oposición dentro de Rusia. Si viniese aquí, podría ser detenida. Entendemos. Javier Cuesta, muchas gracias por todas estas informaciones en Moscú. Vosotros. Y cambiamos de asunto. Las ayudas humanitarias por aire en Gaza es un plan que también ha sido recogido por la Casa Blanca. Hemos visto este día cómo el presidente Joe Biden dijo este viernes que el ejército de los Estados Unidos va a iniciar en los próximos días lanzamientos aéreos de ayuda sobre el enclave palestino. Biden destacó que el flujo de ayuda a la población en Gaza no es suficiente y abogó por la entrada a la franja de cientos de camiones con ayuda humanitaria. Biden hizo estas declaraciones al recibir a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la Casa Blanca. Meloni aseguró que la ayuda humanitaria es prioritaria. Y a todo esto, John Kirby, el Consejo de Seguridad Nacional, afirmaba que Israel apoya la iniciativa estadounidense de lanzamiento aéreo y dio más detalles. Vamos a escuchar. En los próximos días, Estados Unidos llevará a cabo lanzamientos aéreos de ayuda a Gaza en coordinación con nuestros socios internacionales, en particular Jordania. También vamos a redoblar nuestros esfuerzos para abrir un corredor marítimo humanitario y llevar ayuda humanitaria por mar. Esto se suma a la ampliación de las entregas por tierra, en la que llevamos centrados muchos meses. Seguiremos presionando a Israel para que facilite la entrada de más camiones y la apertura de más rutas, de modo que pueda llegar más ayuda a más personas. Y la precaria situación humanitaria de los gazatíes también ha sido tema de discusión del gobierno alemán. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, informaba que junto a otros gobiernos europeos buscan hacer llegar la ayuda vía aérea al enclave palestino. Mi compañera Ana Plasencia lo explica desde nuestro estudio parlamentario. Escuchemos. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, fue contundente a la hora de exigir a Israel una investigación a fondo del motivo de los disparos y las escenas de pánico que han dado la vuelta al mundo. Se une a otros actores internacionales que esperan respuestas. Baerbock pide la entrada inmediata y segura de más ayuda humanitaria y reitera la necesidad de un alto el fuego humanitario en Gaza que permita la liberación de rehenes y evite más muertos en la franja. Una población, dice Baerbock, que está más cerca de la muerte que de la vida. El gobierno alemán aumentará la ayuda humanitaria para la franja en 20 millones de euros más. Una ayuda que dista mucho de ser suficiente, por lo que Baerbock también anuncia que los envíos tendrán que llegar por vía aérea. Alemania, junto a otros países, en particular Jordania, quiere participar en el lanzamiento de alimentos y medicamentos. Al fin y al cabo, debe ser también un mecanismo de presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ayuda desde el aire que se convierte en inútil misión si las cajas caen al mar o fuera de la franja.
5 veces ya ha viajado Annalena Baerbock a Israel desde los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre. Cada vez ha sido un acto de equilibrio entre subrayar el derecho de Israel a defenderse de Hamás y al mismo tiempo instar al gobierno de Netanyahu a respetar el derecho internacional y proteger a la población de Gaza. Y en medio de todo esto, bajo condiciones, la Comisión Europea anunció que va a liberar 50 millones de euros para apoyar el trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Los fondos son parte del financiamiento que había sido suspendido tras una serie de denuncias israelíes que vinculaban a empleados de la agencia con los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre en territorio israelí. El desembolso se realizará la próxima semana, después de que el organismo aceptara una serie de condiciones, entre ellas una auditoría de la Unión Europea. La Comisión adelantó que entregará otros 32 millones de euros una vez finalice la revisión independiente de la agencia. Escuchemos. Hemos pedido que se realice una auditoría. Esta auditoría se pondrá en marcha tras ser aceptada por la UNRWA y será sobre la base de los progresos realizados en este sentido. Y sobre la otra petición que usted mencionó también, evaluaremos la posibilidad de desembolsar los últimos 32 millones, sabiendo que 50 millones básicamente están ahora siendo incondicionalmente dados o casi incondicionalmente siendo dados a UNRWA. Cuando todo está sombrío, dicen que conviene mirar hacia Brasil. Eso es lo que va a hacer Andrés Blumenkranz, ¿no? ¿Qué tal, Jenny? Sí, ahora vamos a ir a Brasil porque ha tenido muy buenas cifras macroeconómicas del año 2023, que cerró con un crecimiento del 2,9%, superando las expectativas del gobierno y devolviendo a Brasil al top 10 de las economías del mundo. En el acumulado del año, el crecimiento se ve impulsado principalmente por el sector agropecuario, que tuvo una expansión superior al 15%, a diferencia del sector industrial y el de servicios, que mostraron un crecimiento modesto. Las cosechas récord de soja y maíz fueron clave en el buen desempeño de la actividad económica. La tendencia, sin embargo, muestra una desaceleración y se calcula que en 2024 la mayor economía latinoamericana tendría un crecimiento inferior al 2%. Vamos a mirar estas cifras un poco más de cerca con la ayuda de Marcelo Silva de Souza, que nos escucha en Brasilia. Bueno, Marcelo, cuéntanos cómo ha logrado Brasil este crecimiento envidiable para una gran economía en un contexto tan complicado como el actual. ¿Qué tal, Andrés? Un resultado sorprendente. Esas fueron las palabras que usó el ministro de Hacienda de Lula da Silva, Fernando Haddad, porque Brasil de hecho creció el triple de lo que se preveía a comienzos de 2023 y así el mayor país sudamericano hilvana el tercer año consecutivo de crecimiento. Pero al mismo tiempo es un dato que tiene un perfil muy claro, tanto temporal como sectorial. Sectorial porque estuvo empujado esencialmente por el agronegocio, que tuvo cifra récord de más de 15%. Fueron más de 300 millones de toneladas de granos, especialmente maíz y soja, lo que explicó un tercio del total del crecimiento brasileño. También tuvo un especial destaque en las industrias extractivistas de petróleo, gas y también de mineral de hierro. Hay algunos señales de atención que el propio gobierno admite. Uno de ellos tiene que ver con que en la segunda parte de 2023 la economía se mantuvo parada. En el tercer y cuarto trimestre no creció la economía brasileña, y el otro dato tiene que ver con una caída sensible de la tasa de inversión de 3 puntos del PBI, la tasa de inversión que quedó en el valor más bajo de la década para Brasil, y también cuestiona la sustentabilidad de la capacidad de Brasil para crecer los próximos años. Gracias, Marcelo, quédate ahí porque hay otro asunto en Brasil del que nos queremos ocupar. Estamos hablando de los ministros de Finanzas del G20 que no pudieron consensuar un comunicado conjunto en su reunión en San Pablo por las divisiones dentro de estas 20 mayores economías del mundo sobre las guerras en Gaza y en Ucrania. Diferencias que eclipsaron los esfuerzos por forjar un consenso sobre urgentes reformas del sistema financiero internacional. Estas tensiones geopolíticas impregnaron todo el encuentro de 2 días, eclipsando en muchas ocasiones la agenda formal, como la discusión sobre un impuesto global mínimo para los superricos, propuesto por Brasil, que preside el G20 este año. Un encuentro sin muchos consensos, ni siquiera con un comunicado conjunto. El anfitrión lamentaba de esta manera que las diferencias por las 2 grandes crisis internacionales, las guerras de Gaza y en Ucrania,
salpicasen incluso el encuentro de los ministros de finanzas del G20 en Sao Paulo. Esperábamos que los temas más sensibles vinculados con la geopolítica fueran debatidos exclusivamente por los canales diplomáticos. Pero igual que en el encuentro de la semana pasada en Río de Janeiro, no se llegó a redactar algo conjunto. Eso acabó contaminando la posibilidad de un consenso en el nuestro. Los representantes de las 20 principales economías del mundo dieron por eso sus mensajes por separado. Los europeos confirmaron que no están de acuerdo con una división de temas. Las cosas no pueden seguir como si nada en el G20 porque hay una guerra en marcha contra Ucrania. Tenemos el terrorismo de Hamas y tenemos la crisis humanitaria en Gaza. No podemos ser indiferentes a nada de esto. Tenemos que hablar de eso aquí. Al final, Brasil también encontró un espacio para poner en la agenda un tema de justicia económica. Brasil quiere convencer al G20 de aumentar la tributación de las grandes fortunas, que pagan muchos menos impuestos que el común de la gente. El último informe sobre evasión fiscal del Observatorio de Impuestos de la UE muestra que los multimillonarios pagan una carga fiscal de entre el 0 y el 0,5% de sus fortunas. Colegas, me sorprende sinceramente cómo los ministros de finanzas del G20 podemos permitir que una situación así continúe. Una reforma pendiente desde hace tiempo, pero que podría quedar ahora también opacada por la urgencia de otras crisis mundiales. Volvemos con Marcelo Silva de Sousa para hablar de este asunto. Marcelo, entonces el ministro de Finanzas brasileño atribuye a la geopolítica el fracaso de esta reunión. ¿Significa esto que había acuerdo en el frente financiero, pero no se concretó por las guerras de Ucrania y de Gaza? Bueno, la ausencia de un documento justamente no nos permite ver con total claridad el alcance de ese acuerdo, pero si uno considera las palabras del propio ministro Haddad, da algunas pistas de que no es así, no hay un consenso global en las discusiones financieras. Brasil optó por emitir un comunicado llamado Comunicado del Presidente, porque Brasil justamente tiene la presidencia del G20, en el que destacó algunos de los puntos en común entre los países miembros, entre ellos adoptar medidas para alcanzar un crecimiento sustentable que preserve los presupuestos públicos y también el objetivo político de atacar las desigualdades que ha sido fijado por Brasil como una de las metas. No se menciona, sin embargo, en ningún renglón de ese comunicado uno de los principales caballos de batalla de Brasil, que es justamente la tributación de los súper ricos, ese 1% que retiene el 43% de los activos globales, según ha descrito Fernando Haddad. Esto deja algunas dudas, inclusive Haddad admitió en conferencia de prensa que Brasil pecó de demasiado optimista porque entiende que los otros países del G20 quieren primero concretar las negociaciones para tributar a empresas de tecnología y a grandes corporaciones antes de meterse en un nuevo frente de batalla. Haddad dejó claro de cualquier manera que Brasil seguirá negociando obstinadamente para alcanzar un consenso en este año que tiene a Brasil en la presidencia del G20. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Tenemos más información ahora con Jenny Pérez. Muchas gracias, Andrés. Hablamos de la gira de la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, quien aseguró este viernes en Colombia, en Bogotá, que su país estrechará la cooperación con varios países latinoamericanos para combatir el narcotráfico en momentos en que Europa se ha convertido, hay que decirlo, en el principal mercado para la cocaína procedente de Sudamérica. Y Alemania firmó acuerdos de cooperación con Colombia, con Perú y enviará además de forma permanente a un funcionario policial a Ecuador, dijo Faeser en Bogotá. Asimismo, va a organizar en mayo una conferencia en Hamburgo en la que participarán también Países Bajos y Bélgica, entre otros países europeos, porque además de Hamburgo, los puertos de Rotterdam o Amberes son algunas de las principales puertas de entrada a Europa de la cocaína. Faeser termina en Colombia una visita de varios días que la llevó antes a Brasil, Perú y Ecuador.
La ministra alemana aseguraba que pese a que Alemania no se ha comprometido a ayudas concretas para estos países, todas las partes tienen mucho interés en profundizar su cooperación. Escuchemos. No se trata de dinero. Tampoco me han preguntado por eso. Me han preguntado por un mayor intercambio de información, por la formación de policías. Esos son los temas que interesan aquí. No se trata de invertir dinero, sino de contribuir a la seguridad, sobre todo para combatir las horribles estructuras de los carteles de la droga. Vamos ahora hasta Bogotá para conectar con la periodista Nicole Riz, con detalles allá en Bogotá. Nicole, saludos. Bueno, ¿en qué consiste concretamente esa cooperación anunciada por la ministra Fesa? Ya ha dicho, no se trata de dinero, ha dicho los gobiernos latinoamericanos no quieren dinero, pero ¿qué más ha trascendido al respecto allá en su gira? Jenny, la ministra de Interior alemana Nancy Faeser ahora termina su viaje por América Latina, que ya lleva casi una semana viajando por distintos países para atar también acuerdos, y hoy aquí en Bogotá se ha firmado otra carta de intención. Ya se ha firmado una carta de este tipo en Perú y según esta carta se quiere profundizar el intercambio de información en el ámbito de crímenes, en el ámbito del narcotráfico. Eso, según un policía nacional con el que hablé hoy, también permite que, por ejemplo, con esta información aquí en Colombia que les llega desde Alemania, podrían utilizar esta información en juicios, un paso muy importante, como lo describió él, y en otros, en otro orden de cosas también se están buscando métodos y técnicas en el ámbito de la delincuencia organizada que se puede abordar como conjunto este crimen internacional, ya que en los puertos europeos llegan cientos de toneladas cada año y solo se detecta una fracción de lo que verdaderamente llega, así que la cifra igual es mucho más alta. En el año 2021, por ejemplo, han llegado más de 300 toneladas en puertos europeos. Eso va en auge y por eso ambas partes están muy interesados en este intercambio más profundizado de información, también para seguir, por ejemplo, las pistas de dinero que existen aquí en América Latina y también en Europa. Para seguir el hilo de dinero se prometen desde luego que también llegan a los actores principales de este crimen organizado, que ahora ya está poniendo en problemas la seguridad de varios países aquí en América Latina. En Colombia, en Ecuador hemos visto la tremenda crisis de seguridad también, pero también en Alemania o Bélgica o Holanda. Bélgica, Holanda, por cierto, según la ministra, ya le llevan una ventaja a Alemania en atar estas cartas de intención y ya llevan un poco más tiempo hablando con países como Colombia para ver cómo pueden abordar este problema de verdad. Y a todo esto, ¿cuál es la línea de trabajo de los gobiernos suramericanos que ha trascendido a ese respecto? Pues la perspectiva, desde luego, de parte de los países aquí es que también consiga información clave para seguir con la investigación profunda. En la Policía Nacional, hoy, cuando hablamos con uno de los coroneles, se habló también de actores invisibles que cada vez son más difíciles de pillar. O sea, se trata de medidas preventivas que se quieren como conseguir con la información que reciben de Alemania. En Brasil, por ejemplo, se ha pedido también investigación conjunta para hacerse más fuerte contra el crimen organizado, y en Perú se ha puesto en el enfoque las negociaciones para un acuerdo de seguridad también, ya que la seguridad se ha puesto en mucho peligro en varios países aquí en América Latina. Eso, sin embargo, es algo que se va a hacer ya más para adelante y por el momento tenemos que ver cómo van estos intercambios que se han aquí concretado, también cómo va el trabajo en conjunto con policías que pues se van a poner en marcha también para, por ejemplo, Colombia. Ya lo has dicho tú antes, que hay envíos especiales también para colaborar en tierra, con las botas en la tierra aquí. Nicole Riz, muchas gracias en Bogotá. Y en otras noticias de América Latina, en México comenzaba este viernes la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 12 de junio y según todas las previsiones, por primera vez en la historia del país, una mujer podría ocupar el cargo como clara favorita. Aparte, la ex alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Una multitud de simpatizantes acudía al Zócalo, la icónica plaza de la capital mexicana, para acompañar a la candidata de la alianza oficialista integrada por el gobernante Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Le siguen
En las preferencias, la ex senadora de origen indígena, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición opositora integrada por el conservador PAN y el histórico PRI, y los remanentes de la izquierda clásica, el PRD. A mucha distancia, según las encuestas, sigue Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano, un partido que no ha querido sumarse hasta ahora a la coalición en la oposición. Faltan 3 meses para que los candidatos logren definir los votos. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió este viernes ante el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a convocar elecciones en Venezuela en el segundo semestre del año. Maduro hizo este comentario sobre las elecciones durante una reunión bilateral que mantuvieron ambos mandatarios en Kingstown este viernes al margen de la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Así informó la presidencia de Brasil. La fecha de las elecciones todavía no ha sido fijada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, aunque el gobierno y la oposición se han comprometido a celebrarlas en el segundo semestre de este año. Y a todo esto, la Corte Penal Internacional rechazó un recurso de apelación de Venezuela este viernes y va a continuar investigando las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017, en las que, recordemos, murieron más de 10 personas, principalmente estudiantes. El gobierno de Nicolás Maduro había solicitado que las investigaciones quedasen en manos de la justicia venezolana, pero la Corte Internacional ha desestimado este pedido. La CPI ya había planteado que Venezuela no parecía estar indagando en las denuncias por represión en el marco de las manifestaciones. En aquel momento, en 2017, cientos de manifestantes salían a las calles para exigir la libertad de los presos políticos y también protestaban decisiones del Tribunal Supremo orientadas a juicio de la oposición a amordazar a la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía mayoría. Más noticias internacionales a continuación. Tailandia, Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios conjuntos de desembarco anfibio, una operación que forma parte del ejercicio militar Cobra Gold, las maniobras multinacionales más grandes de Asia. En ella participan 10.000 soldados de 27 países que llevan adelante ejercicios navales con cazas aéreos y con helicópteros. Y tenemos al gigante estadounidense de las redes sociales Meta, propietario de Facebook, que anunció que no renovará sus acuerdos con diversos medios en Australia y Estados Unidos. Nos vamos, muchas gracias y hasta pronto.